A continuación tomamos la señal de Bolivia TV, ya que el vicepresidente del Estado Plurinacional brinda una conferencia de prensa. De la construcción de la represa de Misicuni, o Herbol, Amalia Pando, o Peñaranda, NF, Andrés Gómez, con toda la arquitectura de la mentira en torno al caso Zapata, que lo agrandaron, lo difundieron, cabalgaron sobre una mentira durante 3 meses. Ese es el problema, cuando la mentira se convierte en el arma de combate de una estructura política. Ahí vienen los problemas. ¿Qué ha sucedido últimamente? Pase, por favor. En un programa de televisión, un periodista hizo unas declaraciones. Se las leo. En un programa de televisión, mi persona... No, esta es la parte. Faltaba un pedazo, pedí otro pedazo más. No, pues, no soy amigo de Morales. Desde que me enteré de que él ordenó el asesinato de los esposos Andrade, yo jamás le hubiera dado la mano. Esto ante NF. ¿Tenemos el video? Tenemos el video del programa Encontrados. Pasemos al video. ¿Qué dijo el señor? Este es un programa financiado por la alcaldía. ¿Volumen? ¿Hay volumen o no hay volumen? No oigo volumen, no tenemos volumen. ¿Pueden arreglar o no pueden arreglar? ¿Quién el micrófono? ¿Cómo se llama? Que los de levantar. Es más, yo siendo viceministro, yo fui Iván, si cuando era amigo de Evo Morales, él ya había pasado, Evo Morales ya había estado complicado con el asesinato de los esposos Andrade. No, ya eso ocurrió cuando yo era viceministro precisamente en el gobierno de Tuto, y eso ocurrió en el último gran bloqueo que hizo Evo Morales, es decir, y que después le costó su ¿cómo se llama? Que los de levantar. Es más, yo siendo viceministro, yo fui el primero que se opuso a esa medida, porque pensé que esa medida que tomó el gobierno de Tuto iba a significar más bien el engrandecimiento de Evo Morales. Pero ellos tomaron por otro camino su decisión. Yo internamente hice conocer que no estaba de acuerdo. Y a pesar de todo aquello. Pero lo terrible es que asesinaron a una pareja, ¿no? Los cocaleros por orden de Evo Morales. Lo terrible es que en aquellos momentos... Esta fue una acusación terrible. No solo por falsa, por infundada, por difamatoria, contra una persona, en este caso la persona, el presidente Evo Morales. Una acusación muy grave. Si uno tiene pruebas, las defiende. Lo están acusando aquí de asesinato. Y lo vuelve a ratificar en la declaración a ANF el señor Humberto Bacaflor, que dice: no soy amigo de Evo Morales desde que me enteré de que él ordenó el asesinato de los esposos Andrade. Acusación temeraria. Acusación temeraria. Presidente Evo, como cualquier ciudadano, como lo puede hacer usted, ama de casa o un estudiante, se quejó ante la justicia, y el día de ayer, por la información que tenemos en la prensa, no tengo yo el documento del juzgado, el día de ayer falló el Tribunal de Justicia exigiendo al señor Bacaflor que se retracte. Le pide que se retracte. Y lo ha hecho a su modo. En un programa de televisión, mi persona, sin Skype, sin las dificultades pésimas de internet que tenemos en Bolivia, aquí está mal referido, he hecho una retractación en el mismo medio. Hemos hecho la declaración que equivale a aclarar que no era correcto lo que dije en su momento. Aclarar que no era correcto lo que dije en su momento. Lo admite el periodista. No era correcto lo que dije. Acusa al presidente Evo Morales de haber ordenado el asesinato de unas personas y luego dice: no era correcto
lo que dije. Es grave, acusar a alguien de asesinato es una cosa muy grave. Si uno tiene las pruebas, bienvenido, que las haga, y la justicia tiene que proceder. Pero cuando se sabe que se está mintiendo, se ha tenido que recurrir a un juez para obligar al señor que admita su mentira. El día de ayer el señor Bacaflor ha admitido que ha mentido, que mintió, que engañó. Uno puede mentir en la charla personal, entre amigos, pero cuando se es periodista, que es una profesión muy noble, y cuando se habla ante el público, uno no puede mentir, sabiendo que está mintiendo. La profesión del periodismo queda denigrada, maltratada, cuando hay personas que usan su privilegio de ser periodista para mentir y atacar a las personas. Y eso ha sucedido. Y el día de ayer se ha hecho justicia. El día de ayer el señor Bacaflor ha admitido que se equivocó, que mintió, que lo que dijo no era verdad. Pero ha tenido que haber un proceso, ha tenido que haber un juez que haga reconocer al periodista que mintió. El día de ayer ganó la verdad. El día de ayer la justicia y la verdad se impuso frente a la injuria, frente a la difamación y frente a la mentira del señor Bacaflor. Pero el día de ayer no solamente el único caso en el que se ha pronunciado la justicia. Pasen, por favor. Tengo aquí las declaraciones de otras periodistas que meses atrás comentaron, es la transcripción que saco del periódico El Día de Hoy, que comentaron en la radio, porque ese comentario a nivel de familia o de conocidos privadamente no es problema. Pero cuando uno use medio de comunicación y le oyen miles de personas, uno tiene que ser cuidadoso con sus palabras. ¿Qué dijo la señora Amalia Pando y la señora Roxana Lizárraga? ¿Recuerdas que el presidente Evo Morales dijo que esperaba que la ministra de Salud no fuera lesbiana? Ella no hizo nada. A mí me llamó mucho la atención. La felicito a la ministra de Salud, Ariana Campero, que está de 5 meses de embarazo. Esto fue hace 5 meses atrás. Se debe tener 10 meses de embarazo la ministra Ariana. Va a ser mamá. Mis fuentes me han dicho, dijo Lizárraga en esa oportunidad, y en medio de la conversación con Pando, y hablaron de un supuesto escándalo en el Palacio de Gobierno. Lizárraga añadió, la esposa de un ministro se va a Palacio de Gobierno a hacer un escándalo. Pando le pregunta, ¿a raíz de qué? Y Lizárraga responde, por el embarazo de la ministra Campero. Posteriormente insistió, parece que el papá es un ministro. Así sueltas de cuerpo. No solamente dicen que la ministra Ariana está embarazada, sino que supuestamente ha habido un engaño y que un ministro es el responsable del embarazo y la esposa del ministro fue a hacer escándalo a Palacio. Imagínense toda esta construcción perversa de la mentira. Esto comentó la señora Lizárraga junto con Amalia Pando. La ministra Campero, valientemente, como cualquier ciudadano, apeló al Tribunal de la Prensa. Y encima, por si fuera poco, este tipo de mentira planificada, de burla, de generación de escándalo. Mire, hable que había habido en Palacio un problema en la puerta de Palacio y que un ministro estaba siendo interpelado por su esposa. Imagínense la fantasía propia de una película de Walt Disney que relata a esta periodista sin inmutarse, y luego uno dice, bueno, capaz se le fue la mano, capaz se equivocó y estaba emocionada, había tomado mucho café a las 9 de la mañana. No, la señora Lizárraga manda un documento a la asociación, al Tribunal de Imprenta. ¿Qué dice en su documento? La denunciante, habla de la ministra, no niega que haya estado embarazada el 23 de marzo del 2016. Puedo decir que no es un tema relacionado a la ética. La información fue proporcionada por una fuente que considero seria y suficiente,
y debo mantener en reserva, pues podría sufrir represalias por parte del equipo gubernamental que ya inició una campaña de franco ataque contra la prensa libre. No solo se reafirma en su mentira, sino encima se protege diciendo: este gobierno malvado está a punto de perseguirme y está atacando a la prensa libre. Eso es ser sinvergüenza. Y sigue defendiéndose la señora Lizárraga en el documento que manda al Tribunal Nacional de Ética, y le dice: desde el momento en que yo manifiesto a su tribunal que la información vertida corresponde a una fuente que considero seria y confiable, el debate bajo la instancia de la autorregulación vinculada a la ética periodística no puede proseguir, pues la única forma de demostrar que mi persona no incurrió en faltas a la ética es develar la fuente, cosa que no haré, amparada en el derecho vinculado directamente a los derechos humanos y a uno de los principales pilares de la democracia. Es un fax que no lo pude leer bien, está muy borroso. Y se defiende en la libertad de prensa, y se defiende en la fuente, y se defiende en pilar de la democracia. Eso ha cometido esta señora, que ustedes conocen lo que hace cada día. Cada día tiene 2 horas, agarra el micrófono y escupen contra medio mundo y insultan en medio mundo. Pues aquí lo hicieron contra una ministra. La ministra apeló al Tribunal de Imprenta, y el Tribunal de Imprenta, que yo quiero valorarlo, compuesto por periodistas de mucho renombre, sé que la mayoría de ellos académicos, el señor Eric Torrico, el señor José Luis Aguirre, el señor Mario Andrade Gutiérrez, la señora Karina Olarte, la señora Brockman, al menos de los 4 académicos muy prestigiosos, se pronuncian y dicen el día de ayer, después de muchos considerados, declara probada la denuncia de la ministra de Salud, señora Ariana Campero Nava, en contra de Roxana Lizárraga de Vega, en lo relativo a la información difundida el 23 de marzo. Segundo, declara aprobada la denuncia de la ministra de Salud, señora Ariana Campero, en contra de Roxana Lizárraga, en lo relativo a la información y opinión difundida. Recomienda a la periodista Amalia Pando y Roxana Lizárraga de Vega, responsables del programa Cabildeo, que se transmite por Radio Líder, que en solución a lo dispuesto en el artículo 25 del reglamento, en el plazo más breve posible procedan a facilitar el tiempo y espacio correspondiente para que la ministra de Salud, en ejercicio a su derecho, haga la aclaración o ratificación que considere pertinente. Ratificar la importancia señalada por el Código Nacional de Ética Periodística de que se fortalezca un periodismo crítico, pero también autocrítico en el país, a la vez que se consoliden las libertades de expresión y prensa. Una reflexión excelente. Yo quiero valorar, no los conozco a ninguno de ellos, he visto sus fotografías alguna vez, pero yo valoro esta actitud de periodistas defendiendo al periodismo. No es una declaración que defiende al gobierno. Este pronunciamiento del Tribunal Nacional de Ética Periodística es una defensa del gremio periodístico en contra de la manipulación, la falsedad, la mentira, y ante todo, esta es una defensa del ciudadano. El día de mañana, ¿qué va a pasar con un ciudadano del frente, una vendedora, un joven, cuando aparece una persona y lo acusa de asesinar, de haber violado? ¿Dónde se puede amparar? La resolución del Tribunal Nacional de Ética, la resolución del juzgado son una muestra de la defensa de la sociedad. Al margen del presidente, al margen de la ministra, lo que el día de ayer se ha comprobado, que existen instituciones para proteger al ciudadano. Y de eso se trata. No puede haber impunidad.
Libre opinión no es impunidad. Libertad de información no es libertad de mentira. Estos pronunciamientos hacen una reflexión del autocontrol que tiene que tener el periodista. Nosotros no vamos a usar ningún mecanismo coercitivo. Confiamos en la libertad, en la capacidad de autorregulación que tiene la prensa. Vuelvo a decir, ha habido periodistas como el señor Bacaflor, como la señora Pando Lizárraga, que han prostituido la libertad de opinión, que han convertido la libertad de opinión y de prensa en libertad de difamación, en libertad de mentir, en libertad de engañar, en libertad de tergiversar. Y aquí hay dos instituciones que restablecen la dignidad del periodismo, que restablecen la protección del ciudadano. La moraleja, la mentira no dura. Pase a la parte primera, a mi 2-0. Este es el resumen para mí. El resumen es que el día de ayer la verdad ganó 2-0 a la mentira, que los mentirosos tienen patas cortas y que el ciudadano, fundamentalmente el ciudadano de a pie, tiene no solamente la garantía de la libertad de pensamiento y de opinión, sino que también tiene una forma de protegerse. ¿Se imaginan si una periodista ataca a un periodista, miente de tal manera sobre un presidente? Lo que harán con cualquier ciudadano. Eso le hace daño a la prensa. Lo que hicieron el señor Bacaflor y lo que hizo la señora Pando y Lizárraga fue un ataque y un daño, no a Evo ni a la ministra, fue un ataque a la verdad, fue un ataque a la población, fue un ataque al periodismo como profesión noble, fue un ataque a el ciudadano que merece ser bien informado. El día de ayer se ha restablecido el equilibrio. El día de ayer la verdad se ha impuesto frente a la mentira y queremos destacar ello. Es un hecho histórico. No habíamos tenido un pronunciamiento judicial ni del Tribunal de Ética Periodística de esta manera que nuevamente dignifique el desempeño de la profesión periodística. Y decía a los bolivianos, se trata de proteger a los bolivianos, no a una autoridad. Las autoridades somos pasajeras. Pero si una persona es capaz de atacar de esa manera tan infame a una autoridad, imagínense lo que serán capaces de hacer con cualquier ciudadano. Sencillamente lo aplastan. Esta victoria de la verdad le da al ciudadano boliviano, al ama de casa, al estudiante, al profesional, al transportista que nos está oyendo ahorita, garantía de que no hay mentira impune, de que no puede haber falsedad impune, de que no puede haber infamia impune, que tarde o temprano, más temprano que tarde, la verdad se impone. Y eso es lo que ha sucedido el día de hoy.